Saludos, bienvenidos a un capítulo más de la lectura de la Biblia textual. Continuamos con la lectura del Éxodo. Capítulo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. De entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti Aarón tu hermano y sus hijos con él, para que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. No olvidemos que es a Moisés a quien se le atribuye la autoría de estos dos libros que hemos leído desde el principio. Este Moisés que ahora se identifica directamente con Yahvé. Si él mismo se autodescribe así, él se justifica para conocer todo lo que Dios ha hecho desde la creación de los tiempos. Ese Dios creó una estirpe de hombres desde Adán, que él mismo transcribió hasta José, hijo de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, cada una correspondiente a uno de sus hijos. Esa es la identidad que les dará a estos esclavos liberados. La prueba de dónde vienen y de que pertenecen al pueblo elegido de Dios la tienen delante de ellos, porque quien se lo dice es el propio Dios que los eligió. Y de entre todos sus elegidos, ahora encontramos a una tribu privilegiada, casualmente la tribu a la que pertenece Moisés, Aarón y sus sobrinos, los que formarán el sacerdocio, los hombres sagrados. Y el pueblo les rendirá fe ciega y tributo eterno. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Todavía no tienen ningún territorio propio, pero ya tienen todos los símbolos de una nación, empezando por la construcción del templo, donde habitarán ya desde un principio los sacerdotes, la casta de los poderosos. Y ahora nos describirá cómo deben ir vestidos. Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirvan el sacerdocio. ¿A quién se referirá con que hablarás a todos los sabios de corazón? Es posible que se refiera a ese grupo que tuvo acceso hasta una parte del monte Sinaí, a esos 70 sabios, si es que por ancianos entendemos que son sabios. Se referirá a los jueces, se referirá a cualquier otro grupo que aún no conocemos. Buscará a los mejores sastres entre este pueblo liberado o sus sirvientes, a quien él crea capaz le encargará estas vestiduras para Aarón. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Fijaos otra vez lo enrevesada que llega a ser la Biblia, porque ahora nos describe por primera vez cómo deben ser esas vestiduras, y ellas deben ser el efod y el pectoral, entre otros elementos, pero estos dos ya los hemos leído anteriormente, cuando es aquí que les pide que los construya. El autor es incansable a la hora de despistarnos con trucos así. No sabemos en qué momento situarnos, pero yo sigo situándome en las instrucciones que le da en el monte Sinaí, en aquellos 7 o 40 días. Allí también les dirá cómo quiere que vistan sus sacerdotes. Y el efod, como dije entonces cuando nos salió por primera vez, es una prenda de origen egipcio. El manto, la túnica bordada, turbante, no lo sé, pero no tiene por qué tampoco. Porque lo que ellos quieren crear es una nueva nación. Esa nación debe tener rasgos distintivos únicos, y ellos empiezan por distinguir a la clase dominante. Utilizarán para ello el oro, el azul, la púrpura, el carmesí y el torzal de lino fino. Todo ello, como todo lo anterior, se lo suministrará el propio pueblo. Y como obra de artífice harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y torzal de lino fino. Pues ya veis, aunque no sepamos bien lo que es el efod, yo creo que ninguno de los que leemos esto rechazaríamos uno de ellos si nos lo regalaran, ¿no? Como es el caso. Tendrá 2 hombreras unidas a sus 2 extremos que se entrelazarán. Bien, sin más nos va a describir esta prenda con sus adornos. Y la banda del efod que está por encima será de su misma labor, del mismo material, de oro, azul púrpura, carmesí y torzal de lino fino.
Cuando quiere es bien preciso en las descripciones de sus gustos refinados. Luego tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Recuerdo que a ellos les estaba prohibido grabar incluso los altares que construyeran para sus sacrificios. Para el efod del sacerdote todo será de lujo y se pueden grabar estas joyas, estas piedras de ónice. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Bien, 2 piedras, 12 tribus, estarán escritas en ellas 6 y 6. Según el nacimiento dice aquí, por lo tanto aquella profecía de Jacob, donde a su primogénito y al siguiente los desheredaba y los maldecía pasando su herencia al tercero, aquí en estas piedras parece que no, que será conforme a su nacimiento. Como obra de escultor, con grabaduras de sello grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Fijaos qué curioso que aquí las grabaduras que dice de estos nombres eran grabaduras de sello. El sello es un elemento típico en Egipto también. Estas piedras estarán engastadas en oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres sobre sus 2 hombros como memorial en presencia de Yahvé. Esas 2 piedras, esos 2 sellos tendrán un lugar privilegiado en la liturgia, estarán en los hombros mismos del sumo sacerdote. Imaginaos que el Papa de Roma o cualquier monarca sale al palacio con el nombre de vuestra familia, con vuestro apellido a hombros. Ahora imaginaos que quien lleva vuestro apellido a hombros es un Dios, el único. Ese sumo sacerdote es Dios. Harás engastes de oro. Los sellos tendrán engastes de oro y además hará engastes de oro para engastarlo encima de los hombros en el efod. Y 2 cadenas de oro puro, las harás como cordones trenzados, obra de trenzado, y pondrás las cadenas trenzadas en los engastes. Este versículo es casi un trabalenguas. Todo trenzado, todo de oro, todo del máximo lujo. Todo a costa del pueblo de Israel a cambio de estar a hombros en 2 piedras. Harás asimismo el pectoral del juicio, obra de artífice, como la obra del efod lo harás, de oro, azul, púrpura, carmesí y torzal de lino fino lo fabricarás. En esta vestimenta parece que el efod es el elemento divino y por eso engasta las piedras de sus elegidos, del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Y el pectoral, en cambio, dice que es el pectoral del juicio. Esta figura, el sumo sacerdote, entonces representa estos 2 poderes, el religioso y la ley. Y ahora seguramente nos describirá con todo detalle cómo será este pectoral. Será cuadrado, doble, de 1 palmo su longitud y de 1 palmo su anchura. Esas son las precisiones milimétricas de las medidas en la Biblia. 1 palmo por aquí, 1 palmo por allí, que sea doble. Y lo engarzarás en engastes de pedrería, 4 hileras de piedras, una hilera con un rubí, un topacio y una esmeralda. Es la primera hilera. Bueno, pues sin más que nos va a describir qué joya quiere. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Sin más. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en engastes de oro. ¿Quién lo iba a adivinar? Y estas piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, grabadas como un sello, cada una con su nombre. Serán para las 12 tribus. Igual que en el efod, aquí en el pectoral también tendrá su lugar las 12 tribus de Israel. Ahora cada una en una piedra preciosa. Y cada nombre de ellos estará como un sello también, como un sello egipcio. Ellos son su pueblo, son los elegidos. Para el pectoral harás unas cadenetas de oro puro, trenzadas a modo de cordón. Bueno, pues no sé a vosotros, pero yo no le veo más interés aquí a comentar que el material, todo de oro. Formarás en el pectoral 2 anillos de oro y sujetarás los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral.
Luego meterás los 2 trenzados de oro en los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Y los otros 2 cabos de los 2 cordones los pondrás sobre las 2 monturas, sujetándolos a las hombreras del efod por la parte delantera. Fijaos que esto es lo que más le preocupa a este dios en estos momentos. Están en el desierto, están en el monte Sinaí, acampados de mala manera, no tienen ninguna tierra en propiedad. Harás 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, sobre el borde que está al otro lado del efod, por dentro. Pues sí, es preciso describiéndolo, pero a mí no me causa más interés. No voy a construir ningún efod para mí. Harás 2 anillos de oro y los fijarás por debajo a las 2 hombreras del efod, en la parte delantera, junto a su unión, por encima del cinto del efod. Y por sus anillos atarán el pectoral a los anillos del efod con un cordón azul, de modo que esté sobre el cinto del efod, y el efod no se moverá del pectoral. Y cuando entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, para memoria delante de Yahvé continuamente. Al único que se le permite entrar en el santuario es a Aarón y a sus hijos. Pero más allá del velo solo estará el arca y Moisés. Él es Dios. Aun así, el privilegio de llevar nuestro nombre a ese lugar sagrado es lo más valioso que tiene este pueblo de Israel. Y en el pectoral del juicio pondrás el Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahvé. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahvé. Pues se nos complica ahora con esto del Urim y Tumim, porque no tengo ni idea de qué es. Así como tampoco tenía ni idea de según qué piedras le ponían en el pectoral, no me importaba. Pensaba que, bueno, pues era otra piedra preciosa más, pero esto debe ser algo un poco más específico. Como no, internet, no sin demasiada confianza en su criterio o veracidad, pero sí nos da pistas de a qué se puede referir. Según alguna palabra de origen hebreo, significarían luces y perfecciones. Bueno, se podría intentar argumentar y seguramente lo haríamos más o menos bien. Pero resulta que también encontramos un origen babilónico sobre unas palabras o términos Ur y Tum, que significarían oráculo e instrucción. Entre las dos le veo más posibilidades a que viniera de los babilónicos que de los hebreos, porque si tiene que provenir de una lengua hebrea, la cual no sé aún si la saben escribir ellos mismos, creo que es más fácil creer que provenga de estas palabras babilónicas. Además, su significado es más acorde. Oráculo e instrucción vendría a ser 2 términos, uno relacionado con algo más místico, lo divino, el que puede adivinar lo que sucederá más adelante. Esto lo ha hecho este Dios desde que empezamos a leer el Génesis. Instrucción es esto mismo que estamos leyendo ahora, orden tras orden. Y después he encontrado que hay alguno que sostiene que hay otra terminología hebrea que vendría a significar culpable o sin culpa. Y esta sí que creo que es la que más cuadra con el símbolo que va a representar este peto, este pectoral, y las funciones del sumo sacerdote, también juez supremo. Así que para decidiros en cuál de las 3 os quedáis, yo creo que os ayudarán más otras páginas y no esta, que se trata simplemente de interpretar lo que yo entiendo desde este texto presumiblemente escrito por un dios o dictado por un dios, la palabra de Dios. El manto del efod lo harás todo de azul. Sin más, continúa con la descripción de todos los elementos de su casta. La abertura para su cabeza estará en el medio, con una orla alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En sus orillas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, alrededor en todo su borde, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Fíjate que va a ser de campanillas el traje. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, por las orillas del manto todo en torno.
estará sobre Aarón cuando ministre, y así se oirá su sonido cuando él entre en el santuario en presencia de Yahvé, y cuando salga, para que no muera. Bien, pues esta prenda, todo esto que nos ha descrito en 35 versículos, debe estar sobre Aarón cuando ministre, cuando ejerza, cuando entre en el santuario, sobre todo en presencia de Yahvé, con los nombres de los hijos de Israel al pecho y sobre los hombros, y cuando salga, dice, para que no muera. ¿Para que no muera? ¿Por qué? ¿Para que no muera quién? ¿Para que no muera Aarón? Pues parece que sí, si no nos da más pistas, ¿quién debería morir? A no ser que lo que nos diga es que está penado con la muerte entrar sin esta prenda encima, ya podría ser. Harás además una plancha de oro puro y grabarás en ella como se graba un sello, santidad para Yahvé. Otro elemento, una plancha. En esta pondrá santidad para Yahvé. ¿Cómo debemos interpretar esto de santidad? La obediencia, esa exigencia a estar a todas por Él. Eso es la santidad, eso es santificar. La cual colocarás con un cordón de azul sobre el turbante. Estará en el frontal del turbante, en la misma cabeza, en el lugar más importante, encima de todo. Santidad para Yahvé, el único mandato que lo reúne todo. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón será portador de la culpa respecto de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus santas ofrendas, y estarán continuamente sobre su frente para hacerlos aceptos delante de Yahvé. Aarón es la personificación de Dios también, igual que Moisés, porque Aarón es Moisés. Y Moisés es Aarón, como se han encargado de que así conste en este texto ya leído muchísimos capítulos antes. Este es quien representará a Dios delante del pueblo, al único que podrán ver en alguna ocasión si puede. La prueba de que Él es el representante de Dios es todo este lujo de vestimenta y simbología, la más importante en la frente, la que porta la culpa. Él es el representante del pueblo ante Dios. Él habla por el pueblo y habla por Dios. Y tejerás la túnica de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinto, obra de recamador. Más prendas. Ahora le toca la túnica y el cinto. Y harás túnicas para los hijos de Aarón y les harás cintos y les harás tiaras para honra y esplendor. Pues también vamos a ver cómo vestirán estos sobrinos de Dios. Y con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, llenarás sus manos y los consagrarás para que me sean sacerdotes. Con estos vestidos se identificará esta casta privilegiada, estos intocables. Nadie más puede vestir como ellos. Sus ropas son sagradas y proporcionadas por los de siempre. Los ungirás, que es un elemento litúrgico que los reconoce como elegidos, bendecidos, y llenará sus manos. Dice, ¿llenará sus manos de qué? Puede ser que de lo mismo que todos ellos, de oro también. Y los consagrarás para que sean sacerdotes. Les harás también unos zaragüeyes de lino para cubrir la carne desnuda. Serán desde la cintura hasta los muslos. Pues no sé qué son los zaragüeyes, pero parecen unos shorts. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario, para que no lleven culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él, pues esta sí que es espectacular. Estas prendas estarán siempre sobre Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión. ¿Pero se refiere a todas las túnicas o solo a este tipo de pantalón? ¿Es posible que solo estén obligados a vestir con estas túnicas cuando estén en la tienda? Yo creo que no, que si se identifican como casta poderosa deben vestir así que se debe referir a este pantalón, por lo que fuera de ella pueden llevar las túnicas sin estos pantalones a lo mejor. Difícil porque no es muy preciso a la hora de describir a qué se refiere. Pero ¿qué es lo más impactante de este versículo?
que estos son los elegidos, los únicos que pueden acceder al santuario. Si no lo hacen como Dios, como Yahvé les ordena, como Moisés les ordena, llevarán culpa y morirán. Y eso no lo quiere nadie, que mueran. Porque si mueren, mueren con ellos esos nombres de Israel, lo que llevan en el pecho y en los hombros. Nadie más puede entrar ahí. Y este estatuto es perpetuo para él y para sus descendientes, como si fuera esto una obligación. Están obligados a llevar estas prendas y esta carga terrible de mantener ese candelabro encendido siempre, a cambio de que el pueblo les ofrezca oro y riquezas eternamente. Con esta instrucción divina, que ya la querría para mí, os dejo hasta el siguiente capítulo. Un saludo.